Muy buenos días para todos. Continuando con la dinámica de las presentaciones y de la información que tenemos para hoy, nos ha correspondido por parte de la Superintendencia Nacional de Salud el sistema de monitoreo y control de la calidad de la entrega de los medicamentos. En un trabajo articulado entre las dos delegadas, la delegada de aseguramiento y la delegada de operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, hemos tratado de tener información conjunta en un trabajo articulado para poder hacer los análisis, el seguimiento, el control que nos corresponde de acuerdo a nuestras funciones. Siguiendo esa línea del Ministerio y de la misma Superintendencia en la articulación de las áreas competentes para tener una eficiencia en los resultados. El objetivo del trabajo entonces es evidenciar las estrategias implementadas por el asegurador para poder garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a nuestros usuarios del sistema. Para ello vamos a recordar un poco las responsabilidades que tenemos en el aseguramiento o que tienen ustedes en el aseguramiento, y entre ellas es gestionar el riesgo de la salud, representar al afiliado frente a la red de prestación de servicios, adecuado uso de los recursos financieros, sobre todo en el tema de contratación, gestionar los indicadores de seguimiento, monitoreo y control. Y con base en estas responsabilidades, entre otras muchas, es que hemos hecho dos requerimientos importantes. El primer requerimiento se hizo a 45 entidades, entre ellas aseguradores, entidades adaptadas, regímenes de excepción, y un segundo requerimiento ya más específico de los contratos que hacen el asegurador con su gestor farmacéutico, teniendo en cuenta pues este objetivo en común que tenemos, y adicionalmente revisar cómo estamos contratando y qué estamos contratando para poder garantizar ese derecho a la salud, ese derecho que tiene nuestro usuario de la entrega oportuna de esos medicamentos. Este es el listado de las entidades a quienes hicimos el requerimiento. Ya más adelante les voy a contar qué ha pasado con esa información que nos ha llegado, en qué condiciones llega esa información, y qué pena ser tan repetitivos, pero la verdad es que para nosotros es un problema no tener la información con calidad y con oportunidad. Eso, por supuesto, que interviene con nuestro trabajo y no nos deja hacer lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, el decir en este momento de desabastecimiento, en este momento crítico de salud, por no contar con algunos medicamentos, como ya lo explicaron ampliamente, es decir, ¿y qué ha hecho la Supersalud? ¿Y qué están haciendo los entes gubernamentales? No podemos hacer, como ya bien lo explicaron, si no tenemos la información como se requiere. ¿Qué instrucciones dimos al respecto de la información que ya les pedimos? Dijimos, vamos a instalar unos indicadores, explicamos ampliamente, eran realmente 3 indicadores, ya se los voy a mostrar, sencillos. Cumplir con la entrega de medicamentos dentro de las 48 horas, también dijimos qué información se requiere para eso, cuáles son las estrategias de comunicación de la red contratada para tratamientos alternativos, supervisión contractual suficiente del inventario de medicamentos, la garantía de la publicación de los deberes y derechos, por supuesto, de los usuarios, y les explicamos el corte que vamos a hacer con la información, es decir, es un corte semanal pero acumulado, va de lunes a domingo, y el reporte lo hacemos el lunes. Estos fueron los indicadores que pedimos amablemente que nos reportaran. Entonces tenemos 3 indicadores, como les dije, el porcentaje de medicamentos entregados en 48 horas, y les colocamos cuál era el numerador, cuál era el denominador, y hago énfasis en esto porque parte de la problemática que hemos tenido es que la información no llega así de simple como se pidió. Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa, porcentaje de solicitudes de reembolso efectivos o reconocidos de medicamentos. Entonces aquí tenemos la estructura de los indicadores. ¿Y qué pasó con el reporte de información? Y es otra vez reiterar en el tema de la calidad de la información y cómo llega. No solamente la calidad, sino también la oportunidad con que se requiere. Entonces, un primer requerimiento que hicimos, que tenía fecha de entrega el 16 de marzo, hicimos un corte el 22, y lo que encontramos fue, pues estas son las entidades que reportaron de manera, digamos, no reportaron de manera oportuna, y de los que sí reportaron, entonces tenemos dificultades en el envío de información, por ejemplo.
En esto encontramos que remiten información en formato diferente al que nosotros estamos solicitando. Imagínense ustedes los técnicos recibiendo la información, tratando de adaptar, tratando de pasar al formato. Eso obviamente es tiempo, dedicación, tiempo que no tenemos además. Envío de comunicaciones en PDF, saben lo que es lo difícil de manejar un archivo en PDF y de este talante. Remisión de información completamente diferente a la solicitada, es decir, pedimos el indicador y nos mandan indicadores, por ejemplo, de calidad, eso no es lo que estamos pidiendo. Y respecto a la calidad de la información o la calidad del dato, tenemos remisión de información sin valores en el numerador o el denominador, es decir, cómo armamos el indicador si no tenemos los datos. Información del numerador mayor que el denominador, información no acumulada al corte como se pidió, sino fraccionada. Observaciones del reporte de información. Entonces, ¿qué más tenemos? Se remite información con un dato diferente al solicitado por la superintendencia, y estas son las entidades que desafortunadamente pues no cumplieron con esto. Información no acumulada, aquí está todo el listado también, es decir, fraccionada y no nos permite hacer el seguimiento. Remisión de información completamente diferente a la solicitada, y vean que no son ni una ni dos, sino que son varias las entidades que incurren en el error, y el llamado es nuevamente a calidad de información y oportunidad de la entrega. Observaciones, seguimos con las observaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, envío de información en formatos PDF, ya expliqué lo difícil que era de manejar. Valor del denominador inferior al numerador, no remite información del numerador y el denominador, aquí están las entidades. Toca hacerlo así porque es la única forma de verdaderamente llamar la atención y obviamente no generalizar. Y esto lo estamos haciendo cada semana, cada análisis, convocamos a reunión para explicar nuevamente el tema de información, pero en el entretanto se está pasando el tiempo y no podemos actuar con la oportunidad y con la eficiencia que quisiéramos. ¿Qué tenemos entonces? Esta delegada, ustedes saben que es una delegada nueva, pero pues no por ello inferior al reto que se nos ha encomendado a partir de las leyes que nos facultan para nosotros hacer este seguimiento y este control a los gestores farmacéuticos que no están acá, pero que son los que contratan con ustedes o ustedes contratan con ellos para la entrega oportuna de medicamentos. Es así como esta delegada, con fundamento en la ley 1955 y la 1966, que los menciona como nuevos actores del sistema, nos faculta para que hagamos la inspección, vigilancia y control de estos nuevos sujetos vigilados. ¿Qué vamos a hacer? Seguimiento a la entrega de medicamentos oportuna, a la entrega dentro de las 48 horas, seguimiento y control al cumplimiento del decreto 441, y aquí hago énfasis porque, como lo explicó la doctora Claudia anteriormente, hay unos temas de desabastecimiento, y lo pongo entre comillas, que ya explicó ampliamente ella, y es la forma de contratar. Entonces, si contratan con una sola opción dentro de las moléculas, pues claramente vamos a tener un problema. Al paciente me le dicen que es desabastecimiento, lo estamos devolviendo diciéndole que no hay, y resulta que el tema es un tema totalmente distinto que sí está en las manos de nosotros resolver, y es sentarse, revisar sus acuerdos de voluntades en cumplimiento al 441, que además está vigente desde el 21, ya es, digamos, exigible porque ya llevamos casi 2 años de su implementación. Entonces hay que darle cumplimiento. Lo que hemos visto en algunos requerimientos que ya ustedes han enviado sobre estos contratos es eso: contratos sin la actualización, contratos que dicen 30 años que se van, ¿cómo se llama eso? Prorrogando, gracias, 30 años. Entonces dice uno, ¿cómo hacen para prorrogar 30 años? O sea, ¿cómo actualizan? Contratos que no tienen, por ejemplo, el listado de medicamentos anexos, luego no podemos saber entonces en qué condiciones contrataron, qué contrataron, cuántas opciones contrataron. Por ejemplo, no encontramos en sus anexos datos importantes como morbilidad, datos importantes como ficha técnica. Todo eso lo pide el 441, y esta delegada particularmente va a vigilar eso. El cumplimiento del 441, obviamente desde la óptica del gestor, pero también nuestra delegada de aseguramiento desde la óptica del asegurador. Luego las dos partes deben cumplir plenamente, porque el objetivo es
la entrega oportuna de los medicamentos y más ahora cuando tenemos estas novedades que ya se revisaron ampliamente en la explicación anterior, que hay cosas o hay determinantes que sí podemos nosotros ir subsanando para ir mitigando este riesgo. O sea, no solamente es el tema de desabastecimiento y que no hay, sino que hay otras cosas y alternativas que podemos ir solucionando, como esta, por ejemplo, del 441, que sí específicamente nos compete a nosotros como delegada de operadores logísticos y gestores farmacéuticos. Muchas gracias.